decía el último himno, habladme más de Cristo. Precisamente es lo que vamos a hacer, hablar más de Cristo, ¿verdad? El Evangelio es la palabra de nuestro Señor y nos vamos a gozar, por supuesto, escudriñando y viendo más sobre nuestro Señor. Saben, en otro de los himnos que cantamos, dice ahí, dar alabanza, ¿verdad? A Emmanuel. Quizás no todos sepamos quién es Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros y se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que de ninguna manera, ¿verdad? Pensemos que damos alabanza a nadie más, solamente a nuestro Señor, ¿verdad? A nuestro Dios, a nuestro Salvador. Hermanos y amigos, bueno, pues saben que vamos a hablar en esta ocasión, hablando del pecado. Causa del pecado, y como subtítulo puse no conocen a Dios, haciendo referencia, hermanos y amigos, a Jeremías en el capítulo 4 y versículo 22, allá en el Antiguo Testamento. Saben, Jeremías es un libro bastante interesante, les recomiendo que lo lean, ¿verdad? Todo el libro, no vamos a leer en esta ocasión, por supuesto, todo el libro, pero sí nos vamos a estar basando, vamos a ver varios versículos. Yo les invito que cuando vayamos a otra cita durante la predicación, pues no perdamos Jeremías porque vamos a estar regresando ahí en varias ocasiones. Así que Jeremías, si ustedes leen desde el principio de esta carta, es un joven. Parece ser que nuestro Señor escogió a este hombre y lo consideró, ¿verdad? O lo puso como un profeta del Señor. Desde joven, desde bastante joven, y es muy interesante esa historia, ¿verdad? Él decía, Señor, pero yo soy niño, ¿verdad? Y nuestro Dios le decía, o le dijo, no digas que eres niño, porque todo lo que yo te mandaré, tú harás. Así que nos damos cuenta, esto, aunque es otro punto muy diferente, nos damos cuenta de lo que es un niño y lo que no es un niño, ¿verdad? Y hemos hablado en muchas ocasiones, ¿verdad? ¿Qué edad? ¿En qué edad dejamos de ser niños? Bueno, pues no hay una edad, ¿verdad? Para todos es diferente, sino que lo que hace la diferencia es el saber el bien y el mal. Saber hacer la voluntad, saber obedecer a Dios y no saberlo. Eso es lo que hace la diferencia. Y hablando de eso, algo muy interesante también habla en Isaías sobre la niñez de nuestro Señor Jesucristo, que eso será pues en otra ocasión si el Señor lo permite. Pero hermanos, lo que nos vamos a estar enfocando en esta ocasión es el pecado que, como sabemos, en muchas ocasiones el pueblo de Israel se alejaba de Dios constantemente. Esta no es la excepción, pero vamos a ver un punto del pecado, porque podemos hablar muchas cosas del pecado. ¿De dónde surgió? Bueno, viene de Satanás desde el principio de la creación. Aquel que engaña, el padre de mentira, Satanás. Pero bueno, hablando en cuestión de lo que el pueblo hacía, porque cada quien somos responsables, ¿verdad? Sin echar la culpa. No podemos decir, pues tal persona me hizo caer o X. Cada quien somos responsables. En Jeremías 4:22 empezamos con este versículo. Dice, porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. ¿Sí? Esto no es un insulto de ninguna manera, sino que es para abrir los ojos del pueblo. Estas son palabras de Dios a través de Jeremías para el pueblo del Señor, ¿verdad? Y sí, son palabras y podemos encontrar en realidad en ocasiones en la Biblia mensajes mucho más fuertes, podemos decir, ¿verdad? Que estas palabras. Les está diciendo, no me conocieron. Y eso es tan importante. Ser conocidos o conocer a Dios quiere decir que tanto conocemos al Señor como que Él nos conoce a nosotros también, ¿verdad?
Porque si recordamos aún aquel versículo donde dice, no todos los que digan Señor, Señor, o llamen, ¿verdad? Se les abrirá. O no todos los que digan Señor, Señor, serán salvos, sino ¿quién? Los que hagan la voluntad de mi Padre, dice nuestro Señor Jesucristo, que está en los cielos, ¿verdad? Eso es conocer, hacer la voluntad, saber la voluntad de Dios. Entonces aquí este mensaje, o parte de este gran mensaje que nos da en casi toda la carta de Jeremías, pues quiere decir o tiene que ver con la sabiduría de Dios, con el entendimiento de su palabra. Y otra vez, el pueblo no le conoció. Pero saben que en realidad el pueblo sí le conocía. El pueblo conocía la palabra de Dios, pero lo habían dejado a un lado. Esa era la gran diferencia, ¿verdad? Que no lo tomaban en cuenta, que se habían olvidado de Dios, que andaban en idolatría y en muchas otras cosas. Nos damos pues cuenta que la falta del conocimiento y la sabiduría lleva al pecado. Como les decía, vamos a ir a otra cita, pero regresaremos a Jeremías un poco más adelante, Proverbios 6:32. Si me acompañan, por favor, vamos a buscar esta cita, Proverbios capítulo 6. Versículo 32. Sencillamente nos dice así: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Fíjense cómo ese es solamente un ejemplo de cómo es que la falta del conocimiento, la falta del entendimiento de las cosas de Dios nos lleva al pecado. ¿Por qué? Aquí específicamente, bueno, pues está hablando del adulterio. Porque si conociéramos bien lo que es el pecado, el resultado, ¿verdad?, de pecar de esta manera, como nos está diciendo aquí en Proverbios, y de cualquier otra manera, en realidad, nos daríamos cuenta o seríamos más celosos, más temerosos de Dios, porque sabríamos que Dios promete algo terrible, ¿verdad? La consecuencia del pecado es muerte, dice las Escrituras. Así que todo nos lleva a entender bien la palabra de Dios. Cuando lo entendemos bien, nos damos cuenta, entonces tenemos temor. No quiero recibir yo aquel castigo, no quiero estar separado de Dios, no quiero estar muerto espiritualmente y eternamente. Así que el conocimiento me va a decir, Humberto, aléjate, ¿verdad? Aléjate del pecado, cualquier tipo de pecado que ese sea. Y vemos un gran ejemplo allá con José, ¿recuerdan? Aquel hombre que fue hijo de de Jacob, de Israel, que fue vendido y llegó, ¿verdad?, a aquel país de, se me va la palabra, Egipto. Llegó a Egipto, perdón. Llegó a Egipto y ahí la esposa de su jefe, con quien trabajaba, ¿verdad?, uno de los hombres principales del rey de ese lugar, quería seducirlo. Quería seducir a este joven y él decía, no, ¿cómo voy a pecar en contra de Dios? Fíjense sus palabras. Él tenía el conocimiento y él sabía la seriedad de pecar, de lo que es el pecado ante Dios. Así que él corría en otra ocasión, la mujer lo agarró por las ropas y quería tomarlo para ella, ¿verdad? Pecar con él. Y él se quitó su saco, lo que traía, y se fue corriendo. Así huía del pecado. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Huimos del pecado de tal manera? De decir, no, yo no voy a pecar en contra de Dios. Y huir. Pues esa debe ser la manera.
¿verdad? Esa debe ser la manera que debemos de huir de todo tipo de pecado. Pues Jehová Dios llama constantemente para salvar a todos, en todo tiempo, aún en el Antiguo Testamento, como estamos viendo aquí en Jeremías, y también ahora. El Señor nos da la oportunidad a todo el mundo de venir a Él. Él nos da ese llamamiento en todo tiempo, como vemos en Jeremías, regresando ahí, en el capítulo 6 ahora. Jeremías 6:16 nos dice de esta manera. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Dios había mandado no solamente a Jeremías, Dios había mandado a muchos profetas en muchas ocasiones con mensaje de arrepentimiento, diciéndoles están equivocados, están en mal camino, vengan a mí. Por eso dice aquí al principio de este versículo, busquen aquel camino, ¿verdad? Mirad, o sea, meditar. En varias ocasiones vemos esa palabra en las Escrituras, que debemos de meditar cada uno de nosotros, mirar nuestra vida. ¿Estamos realmente sirviendo a Dios? ¿Estamos realmente en el camino del Señor? ¿Le buscamos? ¿Somos temerosos de Dios? Eso es a lo que se refiere el camino de Dios, ¿verdad? Y todo lo demás, claro, obedecerle y hacer su voluntad, ser fieles, esforzarnos por agradarle a Él. Ese es el camino de nuestro Señor, ¿sí? Preguntad por las sendas antiguas. El camino de Dios no cambia. El camino de Dios ha sido trazado y ahí está. Y pueden pasar, ya han pasado 2000, pero pueden pasar muchos años más. Y ese camino será el mismo. Las Escrituras serán las mismas. La voluntad de Dios será el mismo. Ese mismo camino podemos llamarle antiguo, ¿verdad? Porque es el camino que Dios ha trazado desde años atrás, ¿sí? Así que Él nos busca. Él nos manda quien nos predique, quien nos enseñe, quien nos anime. Pero nosotros somos los que rehusamos escuchar, ¿verdad? En muchas ocasiones. Aún en aquella historia que el Señor Jesucristo nos narra de Lázaro y el rico, ¿recuerdan? Que también aquel rico quería, ya estando en tormento, entendiendo demasiado tarde que aquello era verdad, que hay un lugar de tormento, de dolor, pero pedía a Abraham que Lázaro, que acababa de morir también, fuera a predicarle a sus hermanos que estaban aún en vida. ¿Y qué le dijo a Abraham? No puede, ¿verdad? Luego, aún que fuese uno de los muertos, no entenderán, ¿verdad? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, le está diciendo, allá hay quien les predique. ¿Sí? No es necesario que se nos levante un muerto y nos diga, Humberto, pues obedece a Dios. Ese no es el plan de Dios, que se levanten los muertos para que nos prediquen. Aquí están los vivos, ¿verdad? Los cristianos, los hijos de Dios, que tienen ese mensaje del Señor, ¿verdad? Entonces, eso es lo equivalente a nosotros. Porque eso sucedió en el tiempo antiguo, ¿verdad? Moisés y los profetas, pero ahora aquí hay quien nos predique. Oídlos, dice las Escrituras. Oíd la palabra de Dios, porque esto es verdadero. Esta es la siguiente. Conocer la palabra de Dios, es conocer a Dios mismo. En Juan 16, si me acompañan por favor, Juan 16, vamos a leer del 1 al 3.
Juan 16, del 1 al 3, nos dice de esta manera. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde sacrificio o servicio, más bien, servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Fíjense lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, esto va a venir, ¿verdad? Va a haber tal mal en el mundo que aun cuando alguien les quite la vida, cuando aún alguien los mate, van a pensar que están haciendo un servicio a Dios. ¿Por qué? Porque no saben. Les está dando la razón. Porque no conocen al Padre ni a mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Pues recuerdan a Saulo, que es Pablo, ¿verdad? Aún él, siendo un judío tan celoso, ayudaba a que torturaran a personas. No nos dice que Pablo hayase matado a alguien, no nos dice específicamente, pero sí él ayudaba y nos dice que arrastraban, sacaban a los cristianos de su casa para torturarlos, para golpearlos, para meterlos en la cárcel. Pablo, o Saulo en ese entonces, pensaba que hacía un servicio a Dios por su ignorancia, ¿verdad? Por la falta de conocimiento. Y eso todavía sucede. Siempre es igual. Por eso hay tantas creencias diferentes en el mundo. Tantos grupos religiosos, ¿verdad? Porque hay aún mucha ignorancia en cuanto a las Escrituras. Por eso nos esforzamos, ¿verdad? Porque hay un camino. Hay un camino del Señor, el cual debemos de entender y en el cual debemos andar, en ese camino antiguo, ¿verdad? Que nos estaba mencionando las Escrituras, ¿sí? Bien. Bueno, pues Dios manda a Jeremías predicar a rebeldes. Vamos a regresar, como les decía, en Jeremías, ahora en el capítulo 1, por favor. Jeremías capítulo 1, el versículo del 4 al 8, nos dice así. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviaré irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Verdad? Así que es lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? En cuanto a que Jeremías pensaba que él era un niño aún, ¿verdad? Pero no, ya había él madurado, ya sabía lo que estaba haciendo y el Señor le dice, no digas que eres niño, sino que el Señor lo mandó, aún siendo tan joven, lo mandó a predicar a personas muy rebeldes. Pues cuánto más a nosotros, hermanos, ¿verdad? Que ya tenemos nuestros años y debemos aún pues tener esa sabiduría, el conocimiento de la palabra de Dios y debemos de tener ese valor, ¿verdad? De predicar, de enseñar. Si este jovencito lo hizo, siendo profeta de Dios, hablando con personas de verdad rebeldes y que aún le quitaban la vida a los profetas, a muchos, a todos los profetas, dice que mataron, ¿verdad? Pues cuánto más nosotros también debemos de tener el valor de hablar la palabra de Dios hoy en día, ¿verdad? Así que la lección siempre, ¿verdad? Es el propósito animarnos, aprender más de la palabra de Dios, por supuesto, pero animarnos y recordar hacer siempre lo correcto ante nuestro Dios. Y vemos este ejemplo con Jeremías, ¿sí?
Oíd al Señor los que entran para adorar. Bueno, esto es hablando en el templo o hablando del templo. Ahora vamos, por favor, acompáñenme en el capítulo 7. Vamos a leer varios versículos más del 1 al 8. Es interesante lo que aquí nos dice que hacían en aquel tiempo. Jeremías 7, del 1 al 8, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. ¿Sí? Saben que había varios profetas en el tiempo de Jeremías, otros varios profetas de Dios fieles. Pero había, por supuesto, también por ahí profetas mentirosos, profetas que no eran de Dios. ¿Sí? Y estos muchas veces enseñaban al pueblo de Dios. Y esto es lo que estaba sucediendo aquí. Había quienes le estaban enseñando, como sucedió en muchas ocasiones, mentira. Y les enseñaban a confiar en ellos mismos. Les enseñaban a confiar en ¿qué? En el templo. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, si saben los detalles sobre el templo, sabrán que era una estructura bella, hermosa, cubierto casi todo de oro. ¿Sí? Con trabajos de piedra y de tantas cosas, madera y cosas tan hermosas, según la descripción que aquí se nos da, ¿verdad? Aún en el tiempo de Jesús, los discípulos le dijeron a nuestro Señor: mira, Señor, ¿has visto lo grandioso? Las enormes rocas, ¿verdad? Del templo. Y porque no era solamente el templo, había otras casas, ¿verdad? Otros edificios alrededor también, que era todo esto hermoso. Aún en el templo de Salomón, o en el tiempo, perdón, de Salomón, ¿verdad? Que hasta vino una reina de muy lejos a ver todo aquello que se contaba de Salomón, ¿verdad? De su gran sabiduría. Y cuando vio toda aquella esplendidez y la gran sabiduría de Salomón, dijo: se quedaron cortos en lo que me dijeron de tu sabiduría, ¿verdad? Y benditos tus siervos que están aquí contigo todos los días para escuchar tus palabras. Bueno, pues nos damos cuenta, ¿verdad? La palabra misma de Dios nos narra que esto era algo bello, algo grandioso. Pero esto ya se había convertido en un mal para ellos, porque confiaban en eso hermoso. Confiaban en que ahí era la casa de Jehová y pecaban. ¿Sí? Decían los judíos, ¿verdad?, que se engrandecían porque eran los hijos de Dios, porque era el pueblo de Dios, pero andaban en pecado. ¿De qué servía? ¿Verdad? ¿De qué servía que fuesen en verdad, sí, el pueblo de Dios, si andaban en pecado? De nada. ¿Verdad? De nada sirve. Es en vano, como nos dice nuestro Señor Jesucristo también, que en vano me honráis los que enseñan tradiciones de hombres.
como si fueran mandamientos de Dios. En vano, dice nuestro Señor Jesucristo. Otra vez nos lleva al punto que estamos viendo, la necesidad de entender bien la palabra de Dios, ¿verdad? La necesidad de entender bien. En ocasiones, ¿verdad? Se escucha por ahí que, pues que no es necesario entender la palabra de Dios, ¿verdad? Por ahí se usa una palabra que legalista, se dicen, o sea que van estrictamente en la palabra de Dios. Pues ¿cuál es el mal, verdad? ¿No es eso precisamente lo que nos dice nuestro Señor? Debemos de saber y conocer para saber cómo agradar a Dios, ¿verdad? Y ser celosos aún, dice nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Señor que debemos de ser celosos. Un ejemplo, ¿verdad? Muy claro es una de los mensajes que Dios dio a una de las iglesias en Asia, allá en Apocalipsis, en los primeros versículos, ¿verdad? Primeros capítulos. Habían dejado de ser celosos. Ya no se esforzaban por predicar y por anunciar y servir a Dios correctamente, ¿verdad? Y nuestro Señor les dice: arrepiéntanse y sean celosos. Entonces eso es lo que quiere decir. Mantenernos en el camino del Señor. A Moisés se le dijo: mira, asegúrate de hacer conforme al modelo que Dios te dio. Dios le dio instrucciones a Moisés para precisamente construir el templo, como también a Noé, en el arca de Noé. Se le dijo el tamaño, el tipo de madera, una ventana, una puerta. Cuando hay muchos dibujos, ¿verdad?, que tiene muchas ventanas. No, era una ventana. Y se le dijo también: haz como Dios te ha dicho. Exactamente, asegúrate de hacerlo como muestra el plano de Dios, ¿verdad? Para nosotros es igual. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Cómo podemos decir? ¿Cómo puede Humberto, por ejemplo, decir: no, pues esto sí, dice en la Biblia, pero yo lo voy a cambiar de esta manera. Ahora lo vamos a hacer así, como yo digo? Qué mal estaríamos haciendo, ¿verdad? No, al contrario, todos juntos vemos y estudiamos y nos damos cuenta de lo que Dios manda para hacer esa voluntad de Dios y no la nuestra, ¿verdad? Aún líderes de Israel se liberaron de Dios. Fíjense ahora otro versículo más en Jeremías, en el capítulo 5, por favor. Jeremías 5 y versículo 5 también nos dice así: iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues está hablando de que iba a ir a los líderes, aún los líderes del pueblo de Dios, que eran los ancianos, ¿verdad? O los escribas, porque había maestros, ¿verdad? Judíos que estudiaban diariamente y daban clases, ¿verdad? Se habla de ahí de Gamaliel, ¿verdad? En el tiempo de nuestro Señor Jesús, pues aún Saulo dice lo mismo, ¿verdad? Pablo, que estudió a pies de Gamaliel, era un judío muy conocido, muy sabio de las Escrituras del Antiguo Testamento. Pues aquí también. Pero aún ellos que sabían muy bien el Antiguo Testamento, aún ellos también se desviaron, dejaron a Dios. ¿Sí? Dice que quebraron el yugo. ¿Sí? El yugo es lo que nos dirige, o en cuestión del animal, ¿verdad? Que van trabajando en la tierra, pues es con lo que los dirigen, ¿verdad? Aquello que unen y se lo cargan encima para ir dirigiendo aquel animal, ¿verdad?
Y las coyundas, bueno, pues parece ser que son cuerdas. Yo no sé mucho de eso, ¿verdad? Quisiera saber más, pero en lo que investigaba yo coyundas son con las cosas, mecates o cintos con lo que amarran aquello, ¿verdad? Pues todo esto dice, ¿verdad? Que lo han rompido, que lo han quebrado, porque aquel yugo normalmente es como de madera, así que se quiebra la madera, ¿verdad? Y aquellas coyundas, pues han sido rompidas o rotas también. Lo que quiere decir es que se han desligado, se han liberado de la palabra de Dios, ¿verdad? Completamente, ya no quieren ser dirigidos por Dios, ¿verdad? Y eso es terrible. Entonces, ¿quién querían que los dirigiera? Pues en ese tiempo los estaban dirigiendo aquellos profetas mentirosos, aquellos profetas que no eran de Dios, ¿verdad? Hoy en día, ¿puede suceder lo mismo? Por supuesto que sí, sucede y mucho, ¿verdad? Hay personas que quizás aún sin darse cuenta, se han liberado de Dios, no quieren, ¿verdad?, seguir la palabra de Dios, sus mandamientos, y siguen mejor a una persona. ¿Sí? Y eso me decía hace años, ¿verdad?, hablando con un compañero de trabajo hace años, y me decía precisamente eso. Que ahí donde él era miembro, ¿verdad? No recuerdo en qué lugar, esto era ya en Texas. Él decía que si el anciano o si el pastor que los dirigía, él decía algo, tenían que obedecerlo. ¿Sí? Tenían que obedecerlo. Aunque fuese en contra de las escrituras. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Verdad? Bueno, pues es error de esa persona, pero también los que permiten que los engañen de esa manera, ¿verdad? Y todo nos lleva otra vez al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Verdad? Si conocieran que Dios nos dice que debemos de andar en ese camino de Él, entonces no dejarían, ¿verdad?, que alguien más los dirigiera con sus propias tradiciones o mandamientos, ¿verdad? Pero sí, hermanos y amigos, eso sucede hoy en día. Jesús no nos pone carga insoportable. Hablando del yugo precisamente, veamos lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11. Mateo 11, versículo 29 y 30, nos dice así. Llevad mi yugo. Fíjense cómo nuestro Señor Jesucristo nos está animando a que este yugo que los judíos se habían quitado y habían rompido o roto, quebrado, nos anima a que lo pongamos, que no hagamos como hicieron ellos, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces aquel yugo, ¿verdad?, no es algo pesado. Nos podemos ver esto de diferentes maneras, ¿verdad? Que los mandamientos de Dios no son tan difíciles, no son difíciles. O sea, Dios no nos pone a trabajar la tierra, ¿verdad? No sé, para poder encontrarlo a Él, o para poder ser fieles, ¿verdad? O no sé, como hablábamos en otras ocasiones, que nos dice las Escrituras que la palabra de Dios está cerca de nosotros. No tenemos que ir a una montaña ya a escalar en donde es casi imposible llegar porque no hay oxígeno y porque es tan frío. Y uno o dos podrá llegar quizás, ¿verdad? No, no es así. Al contrario, nos dice la palabra de Dios, la salvación está cerca de todos. Aquí. La palabra, ¿verdad? Dios orando al Señor, haciendo su voluntad, poniendo atención a lo que Él nos dice.
Está la salvación muy cerca y muy fácil de encontrarlo. Por eso dice nuestro Señor, mi carga, mi yugo no es difícil, no es pesado, es liviano, es ligera mi carga. El Señor nos pide poco. Fíjense, ¿cuántas veces nos manda Dios que estemos reunidos? El primer día de la semana. Hoy, ¿verdad? La semana tiene 7 días. Y el Señor nos manda que nos reunamos el primer día de la semana y venir a adorarle, ¿verdad? Es difícil, pero nosotros lo hacemos difícil, ¿no es cierto? Porque atravesamos tantas otras cosas al servicio a Dios, ¿verdad? Sí, aquí nos reunimos también los miércoles, les invitamos, por supuesto, ¿verdad? Pero digo, ¿estamos reunidos 3 horas a la semana? Y si lo hacemos 3 horas, estamos complaciendo a Dios, ¿verdad? Ahora, claro, no es solamente eso. Hay muchas otras cosas, ¿verdad? Hemos hablado de orar constantemente, de ser fieles en todo lo demás, ¿verdad? Dejar la manera que hablábamos, dejar las cosas que hacíamos. Bueno, pues tantas cosas, ¿verdad? Que podemos hablar sobre el cambio que debe haber en nuestra vida para servir al Señor. Pero lo que nos damos cuenta es que esa carga o esos mandamientos de Dios son ligeros, no son difíciles, sino que nosotros lo hacemos difícil. ¿Sí? Israel, fíjense cómo se expresa. Israel devoró a Jacob. Devorar es como un león, ¿no? Que devora a su presa y se la come y la desaparece casi, ¿verdad? Bueno, pues leamos lo que dice en Jeremías 10:25. Nos dice así, Jeremías 10:25. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo? Jacob ya hace muchos años que murió, ¿verdad? Que es, Dios le puso a Jacob, le puso Israel. Y de ahí sus 12 hijos vinieron a ser las 12 tribus del pueblo de Dios. Así que, obviamente, ya hace mucho que murió Jacob. ¿Qué quiere decir que lo comieron y que lo devoraron y lo consumieron? Pues precisamente lo mismo, por el pecado del pueblo, ¿verdad? El pecado del pueblo está deteniendo, como de una manera, las promesas de Dios, porque Dios dio las promesas a Abraham, a Israel, a Isaac y a Jacob, ¿verdad? Israel. Las promesas de salvación, las promesas de bendición, que mientras fueran fieles a Dios, el pueblo, sus hijos, Dios les bendeciría mucho y estarían en esa tierra prometida y prosperarían si fueran fieles a Dios. Ahora, esto es en el Antiguo Testamento. Esa es la promesa a los judíos. Muchos utilizan eso para hoy en día. Eso no aplica a nosotros. Esto era a los judíos. Las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, son ahora principalmente espirituales. La salvación. ¿Sí? Dios no promete riquezas, como ahí se enseña, ¿verdad? Que da o dame, porque normalmente se quedan con el dinero los que se hacen llamar pastores o etcétera. Y Dios te dará mucho más. Pues ¿quién no quiere eso? ¿Quién no quiere eso? Pues ahí están todas las gentes dando en error, ¿verdad?
Así que eso es lo que quiere decir, que estas promesas que Dios ha dado a Abraham, ¿sí?, a Isaac y a Jacob, pues aquí se están deteniendo, ¿verdad?, por este mal del pueblo. Están devorando todo aquello. Están terminando con Jacob, con lo bueno que había, con lo bueno del pueblo, con las promesas, con todo lo maravilloso que Dios les había dado. Ahí está terminando. Bueno, pues nosotros debemos de saber que Dios nos da promesas a nosotros también, ¿sí? Pero otra vez, como decía, las promesas que Dios da hoy son espirituales. Precisamente le preguntaron los judíos a Pedro que qué deberían de hacer, porque se habían dado cuenta a la predicación de Pedro que estaban en pecado porque habían matado al Hijo de Dios. Y los judíos preguntaron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, porque los 12 apóstoles, al empezar la iglesia, ¿verdad?, pues los apóstoles eran judíos también. Así que les llamaban hermanos por ser judíos. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les contestó: arrepentíos, arrepiéntanse de lo que han hecho, arrepiéntanse de su mal, de sus pecados, arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de pecados. ¿Y qué? ¿Serán ricos? ¿Tendrán muchas propiedades? ¿Ya no tendrán necesidad? No, nada de eso. Arrepentíos y bautícense para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don es un regalo, un don de Dios. A través del Espíritu Santo es la promesa de la vida eterna. Eso es lo maravilloso que recibimos de Dios, ¿verdad? ¿Qué preferimos? ¿Una salvación espiritual o algo material? Lo espiritual, ¿verdad? Por supuesto. Y eso es lo que Dios promete. Y por eso nos esforzamos por servirle. Porque así como hemos llegado a este mundo sin nada, ni aun ropa, así nos vamos de este mundo igual, ¿verdad? Y lo que hemos ganado, ¿de quién será? ¿Verdad? ¿De qué le sirve al hombre, dice en la Biblia, ganar el mundo entero si perdiere su alma? ¿Verdad? Entonces nos hace ver muy claramente lo que es importante, en dónde debe estar nuestro enfoque, no en las cosas materiales, en lo espiritual, ¿verdad? Ganar nuestra alma, salvar nuestra alma. Por eso obedecemos a nuestro Señor, ¿sí? Muchos se hacen llamar cristianos, lamentablemente, ¿verdad? Y esto, pues no porque lo diga yo, pero aún la Biblia habla de esto, ¿verdad? De aquellos que no son sinceros, de aquellos que no hacen la voluntad de Dios realmente. Como decía hace un momento, nuestro Señor Jesucristo les dijo: en vano me honran, ¿verdad? Porque había aquellos que honraban a nuestro Señor Jesucristo o a Dios, pero lo hacían a través de tradiciones, mandamientos cambiados. Bueno, pues aunque ellos estaban supuestamente adorando a Dios, era en vano, de nada sirve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le conocen. Y ya veremos, vamos a ver otros versículos, ¿verdad?, que nos hablan en más detalle, ¿verdad?, que nos enseñan mucho sobre esto, porque es sumamente importante, ¿sí? El que peca no conoce a Dios, ¿saben? Fíjense cómo nos dice Primera de Juan. Esta palabra, como siempre digo, no es mía. Lo leemos directamente de las Escrituras. Primera de Juan 3:6. Veamos cómo nos dice aquí nuestro Señor. Primera de Juan 3:6 nos dice así: todo aquel que permanece en Él, esto es, en Dios o en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esforzarnos por no pecar.
Primeramente venir al Señor, como dice Pedro, ¿verdad? Arrepentíos y bautícese cada uno para tener esa promesa de la vida eterna. Pero no termina ahí, ¿verdad? Y no es algo, como dice, nada más un chapuzón, ¿verdad? O meternos al agua, remojarnos en el agua. No, es algo que debemos de entender exactamente lo que quiere decir. Lo que hace el bautismo por nosotros. Es el mandamiento de Dios, ¿verdad? Hay tanta enseñanza sobre el bautismo. Hay tantas enseñanzas sobre el bautismo. Y hay lugares que ni siquiera hablan del bautismo, ¿verdad? Como también estudiábamos mi esposa y yo y mi familia en Texas hace tiempo con una persona que ahora pues es cristiano, se ha bautizado, y hemos estado últimamente por teléfono estudiando porque él se había alejado o se ha alejado, y le estamos animando a que regrese al Señor otra vez. Pero él mismo, ¿verdad? Después de un tiempo, de meses que estuvimos estudiando con él, yo le decía, oye, ¿qué te dicen allá en donde tú ibas? ¿Qué te decían del bautismo? Si el bautismo, nunca me habían hablado del bautismo, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Tantas enseñanzas, ¿verdad? Tantos versículos y tanta enseñanza que hay sobre esto. Tan importante. Bueno, entonces aprendemos que debemos de venir al Señor primeramente, pero después tenemos que ser fieles. No se termina ahí. Debemos de permanecer en el Señor, en Él. ¿Y qué quiere decir permanecer? Pues ser fieles, andar en ese camino, examinarnos si andamos en ese camino antiguo, como estamos viendo estos otros versículos. ¿Sí? El que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así que no podemos andar en pecado. Y claro, no quiere decir que no volvemos a pecar. Esa es nuestra meta, no pecar más. Pero el Señor nos anima a que ya no, debemos de cambiar nuestra vida, ¿verdad? Si antes hablábamos con palabras obscenas, ¿verdad? Y hacíamos cualquier cosa sin enfrenarnos, sin poner ninguna restricción en lo que hacíamos o hablábamos. Eso debe terminar, ¿verdad? Eso termina. Y debemos de seguir mejorando día con día. Siempre podemos seguir mejorando nuestro servicio a Dios. Y si caemos, bueno, tenemos un abogado ahora, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben ustedes lo maravilloso de Dios? Lo que quiere decir que si pecamos y nos arrepentimos, claro, no va a ser, ¿verdad? Como algunos por ahí dicen, bueno, pues voy a pecar, al cabo Dios me perdona. No, así no funciona, ¿verdad? Eso no es así. Tenemos que esforzarnos día con día y ser sinceros ante Dios, porque no le engañamos. A Dios no le podemos engañar de ninguna manera. Así que si hemos caído y nos arrepentimos, pedimos perdón sinceramente, Dios nos perdona, y saben, es como si no hubiéramos pecado nunca. De esa manera Dios nos perdona. Perdona y olvida, ¿verdad? Así que por eso quiere decir también aquí que si permanecemos en Él, no pecamos. ¿Sí? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de esto! Bien. Debemos conocer mejor a Dios aún juntos, como iglesia. Porque hemos hablado en otras ocasiones también, ¿verdad? Que el Señor nos dice que en la iglesia aprendemos todos y que hay maestros, ¿verdad? Y que hay pastores, o predicadores, o ancianos, ¿verdad? Obispos que enseñan, maestros. ¿Sí? Entonces, aprendemos juntos en la iglesia, o reunidos como iglesia. Porque este lugar no es la iglesia otra vez, ¿verdad? Sino que estamos reunidos como iglesia en este lugar. Bueno, pues leamos lo que nos dice Efesios en el capítulo 4,
versículo 13. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos, disculpen, vamos a leer desde el 11 al 13. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, sí, teníamos apóstoles, ya murieron, ¿verdad? Los 12 apóstoles y Pablo. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y todos estos, ¿recuerdan? Tienen el trabajo de enseñar. Todos estos que aquí mencionan, enseñan en la iglesia o a la iglesia. El 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito de la iglesia, que haya estos maestros, evangelistas, ¿verdad? Pastores, plural, más de uno, porque ellos enseñan a la iglesia. Y ese es el propósito, de perfeccionarnos en el conocimiento. Porque otra vez, si no sabemos la voluntad de Dios, ¿cómo le vamos a agradar? Si no sabemos correctamente la palabra de Dios, ¿cómo vamos a hacer su voluntad? ¿Verdad? Vamos a tener muchos errores. Vamos a pecar de muchas maneras. Y Jesús mismo, nuestro Dios mismo, nos dice, vamos a ver estos dos versículos en este punto también, ¿sí? El pueblo de Dios cayó por no tener sabiduría. Vamos a buscar el libro de Oseas, por favor. Es uno, bueno, pues al final podemos decir del Antiguo Testamento. Hay muchas cartas pequeñitas y esa es una de ellas, Oseas. En el capítulo 4 y versículo 6 nos dice de esta manera: mi pueblo fue destruido. Fíjense cómo dice aquí. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El conocimiento, hermanos y amigos, es tan importante. Otra vez, ¿verdad? Vamos a hablar del béisbol, el juego de pelota, como dice nuestra hermana Nena, ¿verdad? Y le gusta mucho a ella ese, y seguramente muchos de ustedes también. Pero tiene reglas, ¿no es cierto? Y tantas reglas en cuanto a el out. Yo no sé, yo no soy un aficionado, ¿verdad?, del juego de pelota, pero sé que hay muchas reglas, como en cualquier otro juego, ¿verdad? ¿Y qué si no saben todas las reglas? ¿Verdad? Solo saben la mitad, vamos a decir. ¿Podrán jugar correctamente? No. ¿Verdad? Habrán muchos errores. Estarán perdidos. No, pero yo lo quiero hacer así. Yo lo entiendo de esta manera. Y te van a decir, no, así no es. No sabes, ¿verdad? Es algo muy similar en las cosas de Dios. Hay reglas. Dios tiene mandamientos. Y muchos. Pero si no lo sabemos, ¿cómo vamos a jugar el béisbol, verdad? ¿Cómo vamos a agradar a Dios si no sabemos sus mandamientos, ¿verdad? Ahí está ese ejemplo, ¿verdad? Que es bastante claro. Y aquí nos está diciendo, mi pueblo fue destruido. ¿Sí? Como puede ser destruida, por ejemplo, aquí esta iglesia, ¿no? Esta congregación, si nos falta conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar, escudriñar. No solamente cuando venimos aquí, claro, es sumamente importante y aquí todos juntos aprendemos, pero aún en casa, cada uno.
Debemos de seguir escudriñando, leer las escrituras, estudiar. Y si hay preguntas, pues podemos apuntar y preguntar a algún hermano después, ¿verdad? Estudiar juntos, porque aprendemos juntos. ¿Sí? Ahí está ese ejemplo. Pues fíjense ahora lo que dice nuestro Señor Jesucristo, quizás un poco más claro de lo que hemos estado hablando. Mateo 22, por favor. Mateo 22, y puse ahí el versículo 29, pero vamos a ver varios versículos más. Mateo 22. Vamos a leer desde el 25. Esta historia la conocemos, ¿verdad? No es la primera vez que la leemos. Están ahí algunos judíos tratando de hacer caer a nuestro Señor Jesucristo y le están preguntando sobre la resurrección. Sabemos que habían dos grupos judíos. Uno que creían en la resurrección, como es verdaderamente, pero otro grupo no creía en la resurrección. ¿Sí? Entonces, estos que no creían en la resurrección, le estaban haciendo una pregunta a nuestro Señor Jesucristo sobre la resurrección para tratar de hacerlo caer en algún error. Pero claro, ¿sería eso posible? De ninguna manera, ¿verdad? Así que vamos a empezar del 25, dice, hubo pues, este es un ejemplo que le están poniendo estos hombres a nuestro Señor en una pregunta para que Él les conteste. Dice, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Esa pregunta, y nos podemos poner a meditar nosotros primero. Bueno, ¿de quién será? ¿Verdad? Porque hay una resurrección, como nuestro Señor Jesucristo ahora ha resucitado y nos dice que Él es las primicias de la resurrección. El primero que ha resucitado para ya no morir, porque podemos ver otros que el Señor resucitó, pero otra vez, esos otros han muerto nuevamente. El único que ha resucitado para no morir es nuestro Señor Jesucristo y es la esperanza que tenemos nosotros también. Son las promesas de Dios que resucitaremos para ya no morir más. Entonces, como ellos saben que Jesús enseña eso, ellos les están haciendo esta pregunta. ¿De quién va a ser esposa entonces? Si fue esposa de 7 hombres, en la resurrección, ¿quién la va a tener como esposa? Bueno, pues la respuesta de Jesús, dice el 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis. ¿Qué quiere decir errar? Equivocarse, ¿verdad? Se equivocan, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué se están ¿por qué se están equivocando, dice Jesús? Porque no saben la Biblia, porque no saben la palabra de Dios, porque no conocen al Señor, ignoran las escrituras y el poder de Dios. Ahí está, primeramente les está contestando de esa manera. ¿Sí? Y eso aclara el punto y fortalece lo que estamos hablando, ¿verdad? Sigue diciendo el 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Bueno, ya leímos más de lo que pensaba leer, pero para hablar y explicar esto bien, ¿verdad? Le está diciendo, estás equivocado porque no sabes la palabra de Dios. En la resurrección no va a haber matrimonio, ¿verdad? No va a haber ya esposo y esposa. Es más, les explica, no va a haber hombre y mujer.
Ni siquiera va a haber hombre y mujer, sino que serán como los ángeles. Simplemente un ser. ¿Sí? ¿Sabía usted eso? Ahora lo sabemos, ¿verdad? Ahora lo sabemos. Porque aquí el Señor Jesús nos lo está diciendo. No es algo que está diciendo Humberto, sino Dios, ¿verdad? Así que es necesario, cuando estamos en el mundo, sí es necesario que haya hombre y mujer para procrear, ¿verdad? Para multiplicarnos, porque morimos, ¿verdad? Y es necesario, si morimos, pues es necesario irnos multiplicando para que no se acabe los humanos. Si no, se hubieran acabado ya desde Adán y Eva, ¿verdad? Esto es necesario mientras estamos aquí. Allá en los cielos ya no habrá multiplicación. Simplemente salvos, y los no salvos pues estarán en otro lugar, ¿verdad? Entonces esto es sumamente importante y un ejemplo tan claro y tan bueno para hacernos saber que igual como estos hombres cayeron en error, estaban equivocados, así también el mundo se equivoca en muchas cosas porque no conocen la palabra de Dios, ¿verdad? Nos puede suceder a nosotros, sí, por eso debemos de estar alerta, siempre. Esto no se acaba, ¿verdad? Esto no se acaba. Día con día debemos de estar siempre viendo a nuestro alrededor, ¿verdad? Dice las Escrituras que debemos de tener cuidado porque Satanás anda como león rugiente, ¿dónde? A nuestro alrededor. A todo, atrás, delante, de un lado y de todos lados. O sea, puede haber ahí errores, enseñanzas incorrectas, pecado, y eso es el trabajo de Satanás, hacernos caer de alguna manera, tomando algunas de esas artimañas de Satanás, ¿verdad? Entonces, la causa del pecado es la ignorancia, ¿verdad? La falta del conocimiento de la palabra de Dios, por una parte. Podemos hablar, como decía al principio, de muchas otras cosas en cuanto al pecado. Así que conozcamos perfectamente, hermanos y amigos. Les invitamos a que sigan creciendo, nos sigan visitando, juntos seguir escudriñando, crecer, porque eso es importante, eso es necesario. Aún dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que la sabiduría de la palabra le puede ser, es beneficio para la salvación, perdón, ¿sí? Es beneficio para la salvación. Así que es necesario pues que sigamos escudriñando y que con esta cita terminamos, hermanos. Vamos a Hechos 17:23, por favor. Hechos 17:23. Nos dice así. Desde el 22 leamos. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Sí? Entonces adoraban a este Dios simplemente porque tenían ahí al Dios no conocido, ¿verdad? Pero realmente a nuestro Dios, Jehová Dios, es un Dios no conocido porque nadie le puede ver y vivir. La misma Biblia lo dice, ¿verdad? Nadie ha visto a Dios, jamás. Sí. En alguna ocasión nos dice que Moisés estuvo ante Dios, ante su presencia. Pero nos damos cuenta también que estaba hablando de un ángel de Dios, ¿sí? Como un mensajero de Dios, ¿sí? Si yo mando un mensajero a decir algo a nuestra hermana Petra, pues eso que se le dice a nuestra hermana Petra es mi mensaje, no del que mandé, ¿verdad? Sí. Entonces es algo similar.
porque Dios no miente, ¿verdad? Dice las Escrituras, nadie puede ver a Dios y vivir. ¿Será Dios tan poderoso, tan grandioso, tan limpio, tan puro que nuestros ojos de pecado, este cuerpo, ¿verdad?, de carne, no puede resistir esa grandeza de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso nos habla que cuando haya aquella resurrección, seremos transformados también. Y lo entendemos de esa manera. Este cuerpo no puede estar ante la presencia de Dios, sino que seremos transformados en otro tipo de cuerpo. ¿Cómo? Eso no lo sé. Y no lo podemos inventar. Dios no nos dice y hasta ahí nos detenemos, ¿verdad? Seremos transformados, punto, ¿verdad? Y no me pregunten más porque no sé. Pero eso sí dice el Señor, ¿verdad? Y es grandioso. Y cualquier cosa que sea, en cualquier tipo de cuerpo, eso ya no interesa, eso ya no importa. Lo importante es que en verdad seamos salvos y seamos transformados para estar con nuestro Señor ahí. ¿Sí? Pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Hermanos, es necesario que nosotros sí conozcamos a nuestro Dios. Estos hombres ahí no conocían a Dios. Por eso tenían tantos ídolos. Eso es lo que es esta historia. Tenían tantos ídolos y ellos decían, por si se nos pasa algún Dios que exista por ahí, ahí pondré un altar al Dios no conocido, ¿verdad? Pues en realidad no le conocían, ¿verdad? Nosotros debemos de conocerle perfectamente. Por eso el Señor ha puesto su iglesia para aprender y que a través de ella se dé a conocer, dice las Escrituras, esa voluntad de Dios. ¿Sí? Dios les bendiga, gracias por su atención. Vamos así ahora a cantar un himno de invitación.